Estaba tranquilamente en Tinder, y encontré un perfil de una chica con algo de sobrepeso que decía: solo salgo con chicos que miden más de 1,85. Van al gym y tienen dinero. Yo no tengo nada en contra de las chicas con sobrepeso, pero no me gustó su prepotencia, así que acordamos una cita y llegué con una báscula. La primera vez que vi una báscula en la mesa de una cita elegante no fue en una película, ni en un reality, ni en una pesadilla patrocinada por Tinder. Fue frente a una copa de agua con gas, un panecillo intacto y una mujer que me estaba mirando los zapatos como si fuera perito de la fiscalía del romance. En ese momento ya tenía claro que esa cena iba a salir mal, solo que todavía no dimensionaba el nivel de circo al que nos estábamos acercando. Yo soy Alex, y no voy por la vida fingiendo ser mejor persona de lo que realmente soy. No soy un santo, no soy un héroe del diálogo sano y tampoco me vendo como coach emocional con abdomen marcado y cuenta en Dubái. Soy más bien el tipo de persona que, cuando ve una incoherencia demasiado descarada, siente una necesidad casi científica de acercarse a observarla con una linterna. A veces eso me hace gracioso. A veces me hace idiota. Esta vez, para ser honestos, fui ambas cosas con bastante compromiso. Todo empezó un martes por la noche, mientras yo deslizaba perfiles en Tinder con ese entusiasmo moderado que uno tiene cuando ya asumió que encontrar una conexión genuina en esa aplicación es más o menos como buscar un aguacate perfecto en un puesto improvisado de carretera. Había de todo: fotos con filtros que borraban nariz, biografías que parecían currículum de una secta espiritual y gente que claramente subía imágenes de una época en la que todavía confiaba en su metabolismo. Y entonces apareció Brenda. Fotos bien tomadas, poses seguras, una mirada de quien jamás duda de su propia razón y una biografía que no parecía invitación, sino pliego de condiciones. Decía, sin una pizca de vergüenza: solo salgo con chicos que miden más de 1,85 metros, van al gym y tienen dinero. Ni un hola, ni una broma, ni una pista de personalidad más allá del mismo encanto que tendría una inspección tributaria. Yo mido 1,83 descalzo, así que técnicamente ni siquiera calificaba para entrar al casting, pero no fue eso lo que me molestó. Lo que me picó fue el tono. No la preferencia, porque todo el mundo tiene gustos, fue esa manera de escribir como si el resto de la población masculina fuera mercancía en liquidación y ella estuviera seleccionando mármol italiano para su cocina nueva. En circunstancias normales yo habría soltado una risita, habría deslizado a la izquierda y seguiría con mi noche. Pero venía de una semana larga, estaba irritado con la humanidad en general y ese perfil me cayó justo en la parte del cerebro donde viven el sarcasmo y las malas decisiones. Me quedé mirando la biografía más tiempo del razonable y empecé a pensar en la cantidad de gente que exige estándares de élite con la tranquilidad de quien jamás ha escuchado el concepto de reciprocidad. Ahí fue cuando apareció la idea. No una idea noble ni madura, claramente. Una idea pequeña, tóxica y ordenada. Si ella convertía una cita en auditoría, yo podía presentarme como auditor externo. Le di like. Hicimos match con una rapidez que me pareció ofensiva para mis 1,83 declarados por omisión. Empezamos a hablar y, para mi desgracia, la conversación confirmó exactamente el personaje que prometía la biografía. Todo en Brenda sonaba como alegato. No opinaba, dictaminaba. No preguntaba, verificaba. Me preguntó a qué me dedicaba de una forma tan limpia y directa que sonó más a filtro bancario que a curiosidad. Yo, en lugar de retirarme con algo de dignidad, decidí seguir el juego y me vendí como una versión ligeramente mejorada de mí mismo: trabajo estable, buena ropa, gimnasio frecuente, pocas complicaciones y tolerancia moderada al absurdo. La cita quedó cerrada para esa misma noche en un restaurante bastante más fino de lo que yo suelo considerar razonable para conocer a alguien que podrías terminar bloqueando antes del postre. Mientras me arreglaba, seguía dándole vueltas al asunto. No porque me preocupara impresionarla, sino porque ya había entrado en ese modo mental en el que uno sabe que está haciendo algo innecesario pero intelectualmente entretenido. Yo no iba enamorado, ni esperanzado, ni con la fantasía de que detrás del perfil severo se escondiera una mujer dulcísima que solo escribía mal sus ideas. Iba por puro espíritu de observación, que es una forma elegante de decir que fui a meter la nariz donde no me llamaban. Elegí ropa sobria, zapatos limpios y una sonrisa de hombre funcional. También metí en una mochila de gimnasio una pequeña sorpresa que, en ese momento, seguía siendo solo utilería preventiva. No la saqué en casa, no la probé frente al espejo, no hice un ensayo. La guardé porque me pareció gracioso tenerla ahí, como quien lleva paraguas aunque el cielo esté despejado. Mi teoría era simple: si Brenda era exactamente como se presentaba, tarde o temprano ella sola iba a abrir la puerta para que el chiste entrara caminando. Yo solo tenía que esperar el momento con la paciencia de un imbécil bien preparado. Llegué primero al restaurante, me senté y pedí agua mientras revisaba mentalmente si todavía estaba a tiempo de comportarme como un adulto. La respuesta era sí, técnicamente sí, pero ya me conocía. Cuando una idea me parece demasiado redonda, me cuesta soltarla. Vi pasar camareros con platos elegantes,
parejas medio incómodas fingiendo química y un señor que claramente no quería estar celebrando aniversario con nadie. Todo muy normal. Todo muy civilizado. El tipo de lugar donde la humillación social, si ocurre, resuena más porque hay copas finas involucradas. Mientras esperaba, repasé otra vez el perfil de Brenda y me dio risa que alguien pudiera redactar una lista de requisitos tan agresiva y luego esperar ternura como respuesta universal. A mí no me escandalizan los estándares, me escandaliza la prepotencia. Una cosa es decir, me gustan altos y otra muy distinta es redactar una convocatoria para casting genético financiero como si fueras una mezcla de reina de belleza y reclutadora de banco internacional. Ahí fue cuando decidí que, si la noche se inclinaba hacia la revisión técnica de mi existencia, yo no iba a actuar ofendido. Iba a colaborar con entusiasmo. Cuando la vi entrar, entendí de inmediato que Brenda no era de las que llegan a una cita a descubrir quién eres. Era de las que llegan a confirmar si coincides con la versión que ya aprobaron en su cabeza. Caminó hacia mí con seguridad total, impecable en su manera de moverse, con una expresión tan evaluadora que hasta el mantel parecía estar rindiendo examen. Me saludó, se sentó, me miró de arriba abajo con una pausa que habría incomodado a un maniquí. Antes de que la noche tomara una forma definitiva, yo ya podía sentir que el primer gran quiebre estaba al doblar la esquina. En mi cabeza solo pensé que la física, por fin, estaba a punto de aplicarse para todos. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, Brenda no estaba buscando pareja, estaba licitando una torre empresarial. Esa biografía no era Tinder, era zonificación urbana. Pedir un rascacielos emocional, físico y financiero cuando tu carta de presentación es pura soberbia tiene un nivel de comedia involuntaria precioso. Respuesta de OP, lo sé, pero la ciencia requiere voluntarios y aquella noche el universo me entregó un caso de estudio con mucha confianza y poco pudor. Yo solo quería comprobar si la física de los estándares funcionaba en dos direcciones o si era una ley exclusiva para peatones. Usuario anónimo 2 dice, no te creo ni un poco. Nadie cuerdo hace match, se arregla, va a un restaurante caro y encima lleva utilería de humillación por si acaso. Eso no es una cita, eso es una producción de bajo presupuesto. Respuesta de OP, tu error está en asumir que fui cuerdo. Yo fui preparado, que no es lo mismo, y a veces la preparación de campo exige herramientas incómodas y una pésima brújula moral. Actualización 1. Ha pasado una hora desde que llegué al restaurante, y el experimento dejó de ser abstracto apenas Brenda se sentó frente a mí. Ni siquiera habíamos llegado a la parte amable de la conversación cuando noté que ella no estaba registrando mis palabras, sino mis medidas. Su mirada me recorrió como si yo fuera una vitrina y ella estuviera verificando si el producto coincidía con la publicidad. No había coqueteo, no había curiosidad, no había esa incomodidad normal de dos desconocidos tanteando terreno. Había inspección, pura y dura, con servilleta de tela y luz ambiental. Lo primero que hizo después de saludar fue mirarme los zapatos. No mis ojos, no mi expresión, no si me había afeitado decentemente. Los zapatos. Bajó la vista con una concentración quirúrgica y preguntó, sin una pizca de suavidad, si eran plataformas. Lo dijo como quien detecta una anomalía en aduana. Ni siquiera fingió que era una broma coqueta, sonó a objeción técnica. Durante un segundo me quedé en blanco, no por ofendido, sino por impresionado. Hay un punto en el descaro ajeno donde ya no te molesta, te despierta admiración académica. Le pregunté si hablaba en serio y me respondió que sí, que quería estar segura de que no había truco. Según ella, la falta de transparencia era una pérdida de tiempo y estaba cansada de hombres que inflaban la ficha técnica. Yo asentí con una calma que no sentía, porque cuando alguien te habla de ficha técnica en una cita, entiendes que el romance ya fue atropellado en el estacionamiento. Como soy un cínico divertido y no un mártir de la dignidad inmediata, le sonreí. Le dije que eran solo unas zapatillas cómodas, nada más, buenas para caminar y para salir del gimnasio sin parecer un paciente recién dado de alta. Brenda entornó los ojos de una manera teatral, como si mi explicación hubiera llegado con documentos mal certificados. Me soltó que odiaba las medias verdades y que prefería la gente clara desde el principio. La palabra clara me hizo cosquillas mentales porque, debajo de la mesa, a mis pies, dormía mi propia herramienta de transparencia. En un universo sensato esa habría sido la señal para levantarme, pagar el agua y volver a casa a cuestionar mis decisiones. Pero yo ya estaba demasiado adentro como para fingir normalidad con elegancia. Además, una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba Brenda si nadie la frenaba. Hay personas que, cuando se sienten cómodas, se relajan. Ella, cuando se sintió cómoda, profundizó el interrogatorio. Empezó a hablar de la importancia de no perder tiempo con hombres que exageran atributos porque, según ella, si mienten con la altura, mienten con todo. Yo escuchaba y asentía con esa expresión profesional que uno pone cuando el cliente dice algo ridículo y todavía quieres conservar el empleo. Lo gracioso era que Brenda estaba absolutamente convencida de estar defendiendo una causa moral elevada. No hablaba como alguien superficial,
sino como alguien que había convertido su superficialidad en doctrina. Se presentaba como víctima de un mercado deshonesto, no como participante activa de una dinámica igual de mezquina. Ahí fue donde entendí la parte litigante del asunto. Brenda no solo quería tener la razón, quería redactarla, enmarcarla y cobrarte por disentir. Para rematar, me preguntó cuánto medía exactamente. No en el perfil, no más o menos, no eres alto, ¿no? Exactamente. Cuando le dije mi altura, me observó con esa media sonrisa que no era sonrisa, sino una especie de objeción en vivo. Me soltó que con ciertos zapatos uno podía maquillar bastante y que ella prefería hombres honestos consigo mismos. Yo miré mi vaso, luego la miré a ella y pensé que había algo casi poético en que una cita romántica se pareciera tanto a un control de calidad industrial. Solo faltaba que sacara un calibrador y me pidiera caminar en línea recta. Intenté desviar la conversación hacia algo remotamente humano. Le pregunté por su trabajo, por cómo había terminado usando Tinder, por qué eligió ese restaurante. Respondía, sí, pero todo volvía al mismo eje: estándares, disciplina, calidad, filtro, valor. Hablaba de las relaciones como quien arma un portafolio de inversión y de la gente como si tuviera etiquetado nutricional. En algún momento mencionó que muchas mujeres se conformaban con hombres mediocres y que ella no estaba para bajar la vara. Lo dijo mientras seguía examinando si mi estructura ósea justificaba la reserva. Debo reconocerle una cosa: Brenda no era hipócrita en voz baja. Era hipócrita con total seguridad, que es más entretenido. Cuanto más hablaba de transparencia, más sentía yo la presencia de la mochila bajo la mesa como un personaje secundario esperando su escena. No porque yo estuviera rabioso, al contrario, ya estaba divertido. Hay una serenidad muy particular que aparece cuando confirmas que no imaginaste nada. Ella era exactamente el perfil que prometía. Ninguna sorpresa amable, ningún matiz redentor temprano, ningún en persona soy distinta. No, era el tráiler completo y en versión extendida. Entonces llegó el primer punto serio en el que el caos dejó de ser gracioso para convertirse en una molestia concreta. Un camarero se acercó a preguntar si todo iba bien y Brenda, sin bajar el volumen, comentó que seguía evaluando. El tipo sonrió por obligación, pero yo vi perfectamente la mirada breve que me lanzó antes de irse, esa mezcla de lástima y curiosidad con la que se observa a alguien atrapado en una entrevista laboral que nadie le avisó que iba a rendir. Ahí me cayó la primera consecuencia real: ya no era solo mi mala idea privada. Ya estaba haciendo el ridículo en público por cuenta de una mujer que hablaba como jueza de concurso de ganado. Aún así, decidí no romper nada todavía. No por nobleza, sino porque quería que el propio discurso de Brenda acabara un poco más antes de devolverle la pala. Me prometí observar una ronda más, no intervenir antes de tiempo y dejar que ella misma siguiera construyendo el escenario. Si quería transparencia, la iba a tener. Si quería control de calidad, yo podía colaborar. Y si de verdad estaba convencida de que revisar a un desconocido por centímetros era una práctica elegante, me pareció justo ofrecerle una versión más completa del servicio. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: Brenda te estaba revisando como si fueras equipaje de cabina. Ni en la aduana te miran los zapatos con ese nivel de sospecha. Esa mujer no fue a cenar, fue a hacer control de calidad con mantel bonito. Respuesta de OP: exacto. Y como toda auditoría seria, yo entendí que debía aportar herramientas. Ella pidió transparencia con una convicción admirable, así que decidí colaborar con el proceso en lugar de sabotearlo. Usuario anónimo 2 dice: qué tipa más superficial, de verdad. Lo de la altura antes de pedir siquiera la entrada ya no es una red flag, es una pancarta colgando de un edificio. No sé cómo no te fuiste en ese momento. Respuesta de OP: porque cuando la necedad litigante arranca tan temprano, uno no abandona el teatro en el primer acto. Además, ya para entonces yo no estaba en una cita, estaba viendo una demanda oral contra mis tobillos. Actualización 2. Han pasado unos 20 minutos desde el interrogatorio de mis zapatos, y para ese punto Brenda ya se había instalado en una especie de conferencia TED sobre disciplina física. Lo fascinante no era que hablara del tema, sino la autoridad moral con la que lo hacía, como si acabara de bajar del monte cargando tablas sagradas de proteína y déficit calórico. Mientras hojeaba el menú, empezó a pontificar sobre constancia, autocontrol y hábitos. Según ella, el cuerpo era una declaración pública de cuánto te respetas. Lo dijo con la misma seriedad con la que un ministro anunciaría una reforma nacional. Yo la escuchaba mientras ella pedía, sin pestañear, el plato más denso y cremoso que el chef podía ofrecer sin activar un protocolo cardiológico. No tengo nada contra la pasta, contra los postres ni contra la gente que come con ganas. Yo mismo he tenido cenas que parecen despedida de soltero de mis arterias. Lo que me dio risa fue la secuencia completa: sermón sobre disciplina física, exigencias de élite genética y financiera, y luego una orden que sonó como homenaje a la mantequilla. Ahí sentí que el universo, generoso, me estaba sirviendo el momento perfecto con guarnición.
La puerta se había abierto sola y casi con fanfarria. No improvisé. Eso es lo peor. Lo hice con una calma tan natural que todavía me impresiona mi propia capacidad de sostener una mala idea como si fuera protocolo diplomático. Bajé la mano hacia la mochila, la abrí despacio, metí los dedos y saqué la báscula digital de acero inoxidable. No una enorme ni grotesca, pero sí lo bastante visible como para resultar completamente absurda sobre el suelo de un restaurante elegante. Cuando la apoyé junto a mi silla hizo un sonido metálico seco, limpio, casi ceremonial. Ese ruido giró varias cabezas. Un camarero a 3 mesas de distancia levantó la vista. Una pareja a mi izquierda dejó de discutir en voz baja para disfrutar un escándalo ajeno con mejor producción que el suyo. Brenda miró la báscula, luego me miró a mí, y por un segundo pareció que su cerebro estaba tratando de resolver una ecuación que rechazaba por ofensiva. Yo mantuve mi mejor sonrisa de hombre sereno y le dije, con absoluta cortesía, que ya que estábamos hablando de disciplina y transparencia, pensé que también podíamos certificar variables del otro lado. No levanté la voz. No hice un show físico. Ni siquiera sonreí demasiado. Le dije que no solía salir con mujeres que superaran cierto peso porque, claro, había que mantener consistencia de marca. Elegí mis palabras con una tranquilidad que hizo todo peor. No se trató de un arranque impulsivo, sonó como una política empresarial perfectamente escrita. Y ahí fue cuando Brenda cambió de color con una velocidad que me hizo pensar que el cuerpo humano, cuando quiere, sí responde muy rápido a ciertos estímulos. Primero no habló. Solo me miró con una mezcla de incredulidad y furia, como si yo acabara de romper una ley no escrita del universo. Después soltó una risa cortada, esa risa que no es risa, sino el preámbulo burocrático de una denuncia emocional. Me preguntó si yo estaba enfermo, si realmente había llevado una báscula a una cita, si creía que eso era gracioso. Yo le respondí que no sabía si gracioso era la palabra, pero sí coherente, y que si íbamos a someternos a revisiones técnicas, me parecía elegante aplicar criterios simétricos. La reacción en la mesa vecina fue casi tan interesante como la de Brenda. Una mujer fingió mirar el menú mientras claramente escuchaba cada sílaba. Su acompañante se quedó inmóvil con una copa en la mano, agradecido de no ser él el protagonista del desastre. El camarero que llevaba nuestras bebidas se acercó con un nivel de cautela que uno suele reservar para animales heridos o clientes que podrían grabar TikToks. Dejó los vasos, vio la báscula en el suelo y se fue sin decir nada, pero con esa expresión maravillosa de quien llega al trabajo queriendo servir risotto y termina presenciando una tesis sobre la hipocresía. Brenda, fiel a su perfil de necia litigante, no optó por levantarse y ya. No. Primero intentó recuperar control del caso. Empezó a explicar que no era lo mismo, que sus preferencias eran válidas, que ella hablaba desde la atracción y que yo estaba siendo cruel. Yo le concedí algo, sí, claramente yo estaba siendo cruel. Pero lo que parecía descolocarla de verdad no era la crueldad, sino la simetría. Ella no estaba preparada para vivir desde el otro lado una lógica que en su boca sonaba sofisticada y en el suelo del restaurante sonaba como acero golpeando baldosa. Yo podría haber parado ahí, guardar la báscula, pagar mi bebida e irme con una anécdota bastante sólida. Pero admito que seguí empujando, no con escándalo, sino con preguntas suaves. Le pregunté si los estándares eran legítimos solo cuando le favorecían. Le pregunté si la transparencia era una virtud universal o un servicio premium que solo debía prestar el hombre auditado. Le pregunté si prefería honestidad o comodidad, porque a veces la gente confunde ambas cosas hasta que la honestidad les llega con pantalla digital. Cada pregunta la irritaba más porque no podía responder sin contradecir algo que había dicho 5 minutos antes. Y entonces apareció el primer intento serio de rehacer la narrativa. Brenda empezó a hablar más fuerte, no todavía gritando, pero sí con ese tono de exposición pública con el que algunas personas intentan ganar por volumen lo que ya perdieron por consistencia. Dijo que yo era un inmaduro, que me había burlado de ella y que aquello no demostraba nada excepto mi falta de clase. Lo curioso es que justamente ahí quedó demostrado todo, el patrón, la asimetría, la forma en que cierta gente confunde preferencia con derecho y reciprocidad con agresión. Yo seguía sentado, bastante tranquilo, mientras ella transformaba una cena incómoda en un juicio oral con audiencia. A esa altura ya no podía fingir que esto era solo una broma privada. El ambiente entero alrededor de la mesa se había tensado, y la posibilidad de que aquello escalara a un escándalo mayor dejó de ser teórica. Cualquier persona razonable me habría dicho que me levantara y me fuera antes de terminar expulsado o viralizado. Yo, en cambio, tuve la lucidez mediocre de pensar que el experimento todavía no había terminado. Brenda ya estaba desarmándose sola, sí, pero todavía quería verla defender con argumentos públicos una contradicción que en privado había ejercido con completa comodidad. Y la verdad es que, cuando una persona así decide litigar su propia hipocresía en voz alta, uno no siempre tiene la fortaleza moral de perderse el siguiente acto. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, perdóname,
pero el sonido de esa báscula tocando el suelo debió sentirse como el gong oficial de una pelea ridícula entre dos personas demasiado comprometidas con sus estándares. Casi puedo imaginar a medio restaurante pensando, ya empezó el evento principal. Ese ruido no fue metálico, fue narrativo. Respuesta de OP, sí, fue una textura sonora bastante educativa. No era solo acero golpeando baldosa, era la verdad haciendo una entrada poco elegante pero inolvidable. Hay objetos que caen, y hay objetos que hacen historia. Usuario Anónimo 2 dice, hermano, en algún punto eso dejó de ser una lección y empezó a parecer un incendio con mantel blanco. Ya habías demostrado suficiente, tendrías que haberte ido antes de que terminara peor. A veces retirarse también cuenta como victoria. Respuesta de OP, puede ser, pero yo ya estaba demasiado comprometido con la investigación de campo. Además, cuando alguien empieza a defender una incoherencia con tono de ponencia, cuesta mucho no quedarse a ver cómo intenta salir sin torcerse otra vez. Actualización 3. Ha pasado media hora desde que la báscula tocó el suelo, y el silencio posterior fue tan espeso que hasta el hielo de mi vaso parecía caer con culpa. Nadie en las mesas cercanas estaba mirando directamente, por supuesto, porque la gente educada jamás mira un desastre ajeno de frente, solo inclina el cuello con elegancia y escucha como si nada. Brenda seguía tiesa, con la mandíbula apretada y las manos alrededor del teléfono, como si en cualquier segundo fuera a usarlo como martillo judicial. Yo me crucé de brazos y me limité a observar. Cuando una persona está a punto de litigar contra la realidad, lo más sensato a veces es dejarle espacio para que presente su caso. Y lo presentó. Sacó su teléfono, abrió Tinder con movimientos rápidos y me puso el perfil casi en la cara, no para mostrarme algo nuevo, sino para convertir su propia biografía en pieza de defensa. Empezó a hablar del body positivity, del respeto a todos los cuerpos y de lo dañino que era que hombres como yo humillaran a una mujer por su peso. Lo decía con una indignación tan nítida que por un segundo me habría parecido convincente si no hubiera tenido enfrente la misma pantalla donde exigía altura, gimnasio y dinero con el cariño de una subasta de yates. El problema de Brenda no era que no tuviera discurso. El problema era que lo desplegaba justo encima de su contradicción. Yo no le interrumpí al principio. La dejé hablar porque hay algo casi sagrado en ver cómo una persona cava con sus propias palabras mientras cree que está levantando un monumento. Habló del derecho a tener preferencias, de cómo las mujeres estaban cansadas de ser juzgadas y de que lo mío era violencia pasiva, expresión que lanzó con un dramatismo precioso. Cuando terminó esa primera descarga, le señalé la biografía en la pantalla y le dije, con la voz más tranquila que pude reunir, que me parecía fascinante su concepto de respeto universal, su cuerpo merecía aceptación total, pero la genética de los hombres venía con filtro de acceso. No alcé el tono. Ni falta hacía. Esa frase le cayó peor que la báscula. Porque una cosa es reaccionar a un objeto humillante y otra muy distinta es tener que explicar tu lógica en voz alta sin el abrigo de la costumbre. Brenda respondió que no era comparable, que ella hablaba desde atracción y yo desde malicia. Dijo que una preferencia de altura era normal, social, incluso biológica, mientras que pedirle a una mujer que se pesara era crueldad. Yo asentí un poco, no porque le diera la razón, sino porque me interesaba que siguiera afinando la tesis. Cuanto más la afinaba, más evidente se volvía el agujero en el centro. El camarero volvió entonces, con esa energía resignada del trabajador que entiende que la noche le tocó con extras. Preguntó si todo estaba bien, que en ese contexto era como preguntarle a una casa en llamas si necesitaba una ventana abierta. Brenda giró hacia él con rapidez y quiso convertirlo en testigo moral. Le dijo que yo la estaba humillando, que era un desubicado y que nadie debería tolerar semejante trato. El pobre hombre miró primero la báscula, luego el teléfono en la mano de Brenda, luego mi cara, y uno podía verlo calcular si su salario incluía arbitraje filosófico entre desconocidos. Yo le dije al camarero que no se preocupara, que estábamos teniendo una conversación sobre transparencia y estándares. El tipo asintió con una expresión vacía, esa que nace cuando quieres seguir vivo y conservar propinas. Pero el daño ya estaba hecho, varias personas habían oído suficiente como para entender el concepto general del pleito. El restaurante ya no nos veía como una cita, nos veía como un documental breve sobre dos adultos técnicamente funcionales peleando por criterios de admisión al afecto. Y Brenda, en lugar de notar que la escena la estaba dejando peor, siguió hablando como si todavía controlara el marco. La parte litigante salió completa cuando empezó a definir términos. Dijo que sus requisitos eran estándares de calidad, lo repitió 2 veces, y al hacerlo me regaló la mejor pieza del caso. Porque si tu altura mínima exigida es calidad, entonces tu activismo corporal no es un principio, es un privilegio verbal administrado por conveniencia. Se lo dije sin adornos, que su positivismo era admirablemente selectivo, como una garantía que solo cubre el producto propio. Ella me acusó de simplificar, de querer hacerme el listo, de no entender el contexto social. Todo eso puede ser cierto en otros asuntos, pero no en esa mesa.
Ahí lo que había era una contradicción con vestido bonito y mucha energía para redactar apelaciones. Lo más revelador fue que Brenda nunca dijo, sí, suena feo cuando me lo hacen a mí. Esa frase habría salvado algo, aunque fuera un poco de dignidad. Pero no. Cada vez que se acercaba a reconocer el punto, doblaba y volvía a la teoría de que lo suyo era natural y lo mío aberrante. Ahí entendí que no estaba discutiendo para entender, sino para ganar aunque el material ya le hubiera colapsado en las manos. Hay gente que cambia de postura cuando la evidencia aparece. Y hay gente que, si la evidencia les cae encima, demanda a la gravedad. Yo ya no estaba enfadado. Para entonces me había instalado en una calma casi alegre. El patrón estaba claro, el ridículo ya no era potencial sino activo, y Brenda seguía empeñada en demostrarlo sin ayuda. Así que hice algo mínimo, casi elegante, dejé de rescatar la conversación. No suavicé, no desvié, no ofrecí salidas decentes. Solo le devolví preguntas cortas. Si tu cuerpo no debe ser criterio, ¿por qué mi altura sí? Si la transparencia es virtud, ¿por qué la simetría es crueldad? Si hablamos de calidad, ¿quién emite la certificación y bajo qué jurisdicción emocional? Cada pregunta la hacía hablar más, y cada respuesta la enterraba otro poco. La tensión ya era visible hasta para los que intentaban no mirar. La mujer de la mesa vecina había abandonado toda pretensión de discreción y escuchaba con el descaro satisfecho de quien consiguió cena y función por el mismo precio. Un señor más al fondo soltó una tos rara que sonó sospechosamente parecida a una risa reprimida. Brenda notó esas reacciones y eso la alteró más, porque su discusión dejó de ser privada y empezó a oler a vergüenza pública. Cuando una persona así siente que pierde audiencia, sube la intensidad. Y cuando sube la intensidad sin corregir la lógica, normalmente se estrella con más ruido. Ahí fue cuando se inclinó hacia adelante y dijo, casi escupiendo las palabras, que yo jamás entendería lo que sufren las mujeres por presión estética. No dudo que eso sea verdad en términos generales, sería absurdo negarlo. Pero la tragedia de Brenda fue haber usado una verdad real como escudo para proteger una incoherencia bien específica y perfectamente visible en su propio perfil. Yo no me burlé de esa presión, ni de su cuerpo, ni del concepto en sí. Me limité a señalar que no puedes pedir inmunidad moral para ti mientras repartes examen genético y financiero a los demás. Y eso, precisamente eso, fue lo que la dejó sin una salida limpia. Para el final de esa media hora, Brenda ya estaba al borde de ese punto en que la gente decide entre levantarse con algo de control o quedarse un minuto más y hacerlo irreversible. Yo ya conocía el terreno. Ya no era la cita absurda de un hombre curioso, sino el cierre de una contradicción caminando sola hacia el precipicio. Y como buen cínico divertido, no la empujé con un discurso heroico ni con una humillación nueva. Hice algo peor para alguien como ella, me quedé quieto, sereno y completamente dispuesto a dejar que terminara de explicarse frente a todos. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ella sola se atrapó. Quiso usar el body positivity como abogado defensor mientras seguía cobrando entrada genética a los hombres, y eso ya no era un argumento, era una trampa con luces. Tú casi ni tuviste que hacer nada, la señora se redactó su propia contradicción en tiempo real. Respuesta de OP, eso fue lo mejor de todo. Yo apenas sostuve el espejo y ella hizo el resto con entusiasmo jurídico. Cuando alguien convierte su doble moral en discurso, lo más eficiente suele ser dejarle micrófono. Usuario anónimo 2 dice, pregunta seria y malintencionada, si Brenda se vende como estándar de calidad, entonces necesito saber qué categoría deja para un producto defectuoso. Porque la seguridad con la que litigó su propio desastre fue espectacular. Casi admirable, pero en el peor sentido. Respuesta de OP, supongo que en su catálogo todo lo que no la favorece entra como falla de fábrica ajena. La necedad tiene eso, nunca se percibe a sí misma como problema, solo como reglamento premium con mala recepción. Actualización 4. Ha pasado el tiempo suficiente para que el restaurante entero asumiera que no iba a haber postre emocional para nadie, y el camarero finalmente apareció con la cuenta y una expresión de hombre que ya había visto demasiadas cosas por un sueldo fijo. La carpeta cayó sobre la mesa con una solemnidad casi judicial, como si el universo quisiera cerrar la audiencia por escrito. Brenda seguía de pie junto a la silla, todavía hinchada de indignación, acomodándose el bolso con movimientos cortos y duros. Yo seguía sentado, bastante más tranquilo de lo que probablemente merecía. A esa altura, la cita ya no estaba rota, estaba archivada. Ella soltó la última ronda de insultos sin mucha creatividad nueva. Que yo era un inmaduro, que estaba enfermo, que jamás saldría con alguien tan cruel, que por hombres como yo el mundo estaba podrido. Lo dijo olvidando, con una velocidad conmovedora, que toda la noche había arrancado porque ella quiso medir honestidad masculina con una cinta métrica moral inventada en su propia biografía. Yo no le respondí con un gran discurso porque no hacía falta. Las mejores escenas, cuando están bien cocinadas, no necesitan narrador explicando el chiste. Abrí la carpeta, miré el consumo y saqué mi tarjeta. Entonces llegó mi pequeño empujón final, que no fue brillante ni noble,
pero sí coherente con todo el teatro. Le dije al camarero, con voz perfectamente educada, que por favor cobrara solo lo mío. Añadí que ella no cumplía con mis estándares financieros para invitarla esa noche. Lo dije sin ironía visible, que fue precisamente lo que lo volvió más filoso. El camarero hizo un ruido rarísimo con la garganta, mitad tos, mitad intento desesperado por no reaccionar. Brenda se quedó congelada un segundo, como si su cerebro necesitara reiniciar el sistema ante la idea de que alguien acababa de devolverle el lenguaje exacto de su propio filtro. Ese segundo fue glorioso. No porque yo me sintiera héroe, sino porque vi por fin una grieta auténtica en su seguridad automática. Ya no estaba debatiendo conceptos, estaba recibiendo una consecuencia concreta, pequeña, pública y muy tonta. A veces la humillación más eficaz no es la más grande, sino la que cabe perfectamente dentro del marco que la otra persona construyó. Después vino la salida. Recogió sus cosas a toda velocidad, empujó la silla con más fuerza de la necesaria y empezó a caminar hacia la puerta con esos tacones que suenan más duro cuando alguien quiere que el mundo note su dignidad herida. El problema fue que la dignidad y la prisa rara vez coordinan bien. A pocos pasos de la mesa, uno de los tacones se le atoró en la junta entre dos baldosas y tuvo ese desequilibrio breve, violento y humillante que no llega a caída total pero sí destruye cualquier intención de salida triunfal. No se fue al suelo, pero hizo ese movimiento torcido de brazos que convierte a cualquiera en una marioneta traicionada por su propio vestuario. Varias cabezas se giraron de golpe. El restaurante entero fingió no reaccionar, pero el silencio posterior tuvo una calidad tan específica que solo aparece cuando la vergüenza ajena se vuelve comunitaria. Brenda logró sostenerse, se acomodó el vestido con movimientos secos y siguió caminando como si nada hubiera ocurrido, lo cual solo empeoró la escena porque todos vimos que sí ocurrió. Esa fue una de esas coincidencias crueles plausibles que la vida reparte de vez en cuando sin consultar a nadie. No fue mi obra, pero admito que la recibí como quien ve un sello oficial en un expediente ya completo. Yo pagué mi parte, dejé propina generosa por daños psicológicos al personal y guardé la báscula otra vez en la mochila. El camarero volvió con mi tarjeta y me lanzó una mirada que combinaba desconcierto, cansancio y una vaga forma de respeto antropológico. No dijo nada, lo cual agradecí. Hay noches que no deben resumirse en voz alta porque cualquier intento de verbalizarlas solo las hace más ridículas. Me levanté, me puse la mochila al hombro y salí sin perseguir cierre, disculpa ni revancha adicional. La función ya había terminado y, honestamente, una secuela inmediata habría sido codicia. Pensé que el asunto moriría ahí, como una anécdota tóxica para contar entre amigos con cerveza y poca moral. Pero unas semanas después, por pura curiosidad malsana, volví a pasar por su perfil. Seguía ahí, mismas fotos, mismo tono confiado, pero la biografía había cambiado. Ya no aparecía la cláusula de más de 1.85, ni el gimnasio, ni el dinero como requisito escrito con bisturí. No se había convertido en poeta ni en una santa del amor desinteresado, pero por lo menos había entendido que redactar una lista de exigencias como si fueras control migratorio tal vez no era la mejor estrategia de marketing romántico. Meses más tarde, por una cadena de chismes demasiado larga para ser elegante, me enteré de que andaba con un tipo bastante más bajo que yo. No un poco más bajo. Bastante. El dato me llegó con esa precisión inútil que hace feliz a la parte más mezquina del alma, alrededor de 1.70. Y no creo que yo haya transformado su vida ni corregido su filosofía con una sola cena y una báscula indecente. Pero sí creo que a veces una persona necesita ver su propio método usado en su contra para descubrir lo feo que sonaba desde fuera. Yo, por mi parte, quedé igual de sarcástico, quizá un poco más selectivo con mis experimentos sociales y bastante menos dispuesto a cenar con biografías redactadas como demandas. Brenda quedó, hasta donde sé, menos militante de los filtros escritos y más cuidadosa con la manera en que presenta sus preferencias. Nadie salió moralmente hermoso de esa historia, eso lo tengo clarísimo. Pero si me preguntas por una imagen final, me quedo con esta, una báscula guardada otra vez en una mochila, una carpeta de cuenta cerrándose como sentencia y unos tacones alejándose con menos firmeza de la que habían entrado. A veces el universo no necesita hacer justicia perfecta. Le basta con ofrecer una salida torpe y dejar que cada quien camine sobre ella.